En este vídeo vas a aprender a texturizar un objeto. Hay dos maneras principales de hacerlo. La primera, que hemos utilizado en el vídeo anterior, consiste en aplicar una imagen extraída de una biblioteca o base de datos. La segunda, en utilizar los diferentes materiales y colores que ofrece Blender. Como recordarás, Blender te permite aplicar una textura a partir de una imagen en 2 dimensiones. Lo normal es que tengamos que hacer los cortes adecuados sobre la figura para poder aplicar la textura con la herramienta UV Editing, pero ahora vamos a elegir una imagen que no lo necesite. Voy a tratar de hacer un cubo de cemento. En modo objeto, selecciono el cubo. En la barra derecha, hago clic en el icono de la pelota Material Properties. Pincho en Add New Material y le pongo de nombre cemento. A continuación buscaré una textura de cemento. Encontrarás la que he seleccionado para el ejercicio en el enlace junto a este vídeo, pero recuerda que puedes escoger otra en las bases de datos de Internet. En Material Properties, pincho en el círculo amarillo junto a Base Color. En la pestaña Texture, presiono en Image Texture. Pulso en Open y busco la ruta de la imagen que me he descargado. Acuérdate de que al aplicarla no se verá todavía en el objeto. Es porque estoy en el modo Viewport Solid. Elijo el modo Material o Render para visualizar el resultado. Ya tengo un cubo de cemento perfectamente texturizado. Voy ahora con la segunda opción para aplicar texturas. Blender cuenta con una serie de comandos que permiten simular materiales sin tener que importar una imagen. En primer lugar, preparo la escena para que se pueda apreciar el comportamiento de cada material. Empiezo creando un plano que actúe como suelo. Encima sitúo una esfera. Para que su superficie sea lo menos angulosa posible, añado un modificador de subdivisión. Voy a la llave inglesa, Add Modifier, Subdivision Surface. Elijo que tenga 2 niveles. A continuación, selecciono el objeto, hago clic con el botón derecho del ratón y pulso en Shade Smooth para suavizar la superficie. Ahora, con el clic derecho, pincho en Duplicate Objects. Se genera entonces una nueva esfera. La desplazo y repito este proceso para quedarme con 4 esferas. Para poder ver mejor cómo reacciona cada material, solo me queda crear un punto de luz. Elimino el que viene por defecto. Recuerda que para añadir uno nuevo, se sigue el mismo procedimiento que para un objeto. Add, Light y en este caso, Spot. Lo desplazo para situarlo en un punto que me permita ver cómo reaccionan los materiales de las esferas. Por defecto, la iluminación tiene pocos vatios. En el menú Object Data Properties voy a poner 2000 vatios en Power. Ahora que ya está la escena preparada, vamos a fijarnos en las propiedades más importantes de los materiales. Voy a trabajar en el Viewport Shading de materiales. La primera esfera va a ser metálica. En la barra de herramientas voy a Material Properties y añado un material nuevo. Lo llamo metal. En el submenú Surface aparecen los parámetros que están a disposición. En este caso voy a aumentar al máximo el metálico y a reducir la rugosidad, roughness. Como puedes ver, la esfera refleja lo que estaría a su alrededor. Con la segunda voy a crear una superficie que simule el plástico. Añado un nuevo material, le pongo nombre, plástico, y voy a añadir un color pinchando en Base Color. Este me gusta. A continuación modifico el parámetro Clear Coat.
puedo subirlo hasta 0,8. También puedo jugar con el brillo en Specular. Lo voy a bajar a 0,3, por ejemplo. Parece un globo. Voy a hacer la tercera esfera con una textura de cristal, como si fuera transparente. Añado otro material y lo nombro. Cristal. En esta ocasión voy a bajar a 0 el nivel de Roughness y poner en 1 el de Transmission. Además, voy a reducir el nivel de IOR a 1,1. Ahora tengo que ir a la pestaña de Render y ajustar otros parámetros. Activo Screen Space Reflections y marco la pestaña Refraction. Vuelvo a los materiales y en Settings marco Screen Space Refraction. Si me muevo por la escena, se pueden ver cómo se transparentan los objetos que están detrás. En la cuarta esfera voy a utilizar una textura que emita luz. Añado un nuevo material y lo llamo Luz. En la pestaña de Surface voy a cambiar el material que viene predeterminado. Elijo Emission. Como ves, el objeto emite luz como si fuera una lámpara. Le puedo cambiar tanto el color como la dureza. Ya tenemos las 4 esferas. El modo de previsualización que he elegido no muestra cómo se comportaría cada material en el resultado final, pero puedo cambiar la previsualización para hacerme una idea más fidedigna de las texturas. Cambio el modo a Viewport Shading de Render. Voy a la barra de herramientas de la derecha, pulso en Render Properties. En la pestaña Render Engine cambio Eevee por Cycles. No puedo trabajar todo el tiempo en este modo porque ralentizaría todo el proceso, pero sí me permite ver el progreso. Por eso, para seguir editando, mejor volver al modo Eevee. Aquí está una pequeña muestra de lo que se puede hacer con los materiales de Blender.